En tiempos donde pensar y profundizar se vuelve cada vez más difícil, y donde la vida muchas veces nos lleva a puestos. Diálogos es un espacio donde nos animamos a poner en palabras aquellos temas existenciales y profundamente humanos que construyen el sentido de nuestras vidas. Franco Caramuto, teólogo y filósofo de a pie, con cercanía y profundidad, junto a Daniel Maperi, con su calidez comunicativa, nos invitan a develar juntos el sentido, a veces un poco caótico, que se esconde detrás del diario vivir. Diálogos es una idea de Franco Caramuto, producida y realizada por Blend Streaming TV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Diálogos con Franco Caramuto. Franco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es Franco Caramuto? Qué pregunta, ¿eh? Lo primero que podría decir que se me ocurre ante esa pregunta es un buscador. Iba a decir soñador, pero no me gusta mucho la palabra soñador porque como que queda medio en la nada. Me siento un buscador de cosas que tienen que ver con lo trascendente, con lo que va un poquito más allá de, no sé, de lo cotidiano, de los sentidos, de lo que vemos, tocamos, sentimos. Y te diría que desde muy chico mi experiencia ha sido la de sentir que había algo como más allá que me invitaba a ese camino de búsqueda profundo. Es como que eso siempre estuvo en mí. Y si tengo que responder a una definición rápida sobre mí mismo, es alguien que se animó a entregar su vida con pasión, con determinación, con cierto sacrificio, en función de una búsqueda profunda de lo real, podríamos decir, de lo verdadero. Esa sería una buena definición de mí mismo, podríamos decir. ¿Y por dónde buscaste? ¿Dónde buscaste? ¿Cómo comenzó esa búsqueda? Claro, porque es verdad que uno puede buscar un montón de cosas. Incluso ahora se me ocurre que uno puede buscar cosas muy buenas, muy saludables, pero también hay una búsqueda de cosas que no están tan buenas. Bueno, en mi caso creo que fueron cosas que estaban buenas. Mi búsqueda comenzó muy temprana. Yo recuerdo que entre los 9 y 10 años tenía un deseo muy profundo de encontrarme con la naturaleza, con la tierra, con espacios relacionados con el silencio, no sé, con la exploración del mundo. Y ya de chiquito tenía como preguntas, vamos a decirle hoy, filosóficas del universo, del principio, del fin, de entender que, no sé si de entender, intuir que la realidad no termina allí donde la vemos, sino que hay otra cosa más. Bueno, había como una cosa de entrada en mí de percibir que había algo más, y yo lo vinculaba con la naturaleza. Entonces, agarraba y me iba con mis amigos, a veces solo en bicicleta, kilómetros adentro por el campo, y me detenía por momentos a mirar, viste, la naturaleza, a escuchar los pajaritos, y eso me encantaba, sentía como mucha seguridad en ese espacio. Eso es los primeros recuerdos que tengo de sentir como que había algo más en mí. Bueno, y después, la historia es bastante larga, pero voy a intentar sintetizarlo un poco, o resumirlo. Y tiene que ver con que yo tengo un recuerdo de tener un deseo muy profundo, también de adolescente, ya un poco más grande, de solidaridad, es decir, de ayudar a otros. Por eso quería estudiar medicina, después hice el curso de guardavidas, siempre con esa doble intención de explorar, abrir, expandir, y como esta cosa un poco de aventura también, estoy pensando ahora, pero al mismo tiempo de poder ayudar a otros, de entregarme. Y eso fue más o menos en la adolescencia. Después eso como que me quedó, y entre los 19 y 20 años tuve como una crisis existencial donde necesitaba respuestas, necesitaba como enfocar o focalizar esa búsqueda. Y ahí es que descubro el mundo espiritual o religioso, si se quiere,
Entre medio de esa búsqueda no sabía para dónde disparar. Le consulto en este caso a mi mamá, que andaba siempre en una búsqueda espiritual más profunda. Y ella me sugiere hacer un retiro espiritual que duró una semana. Fue un retiro para mí bastante largo, nuevo, distinto a lo que había hecho toda mi vida. Y en un momento dado, te digo, el último día, la última noche, tuve una experiencia que hoy te diría que es una experiencia mística, con la profundidad de esa palabra, lo que significa o lo que no significa. Y ahí pude conectar con esta experiencia de que aquello que estaba buscando afuera, como diría San Agustín, de alguna manera ya habitaba dentro mío, en mi interior. Esa presencia, si querés, que buscaba lo trascendente, de Dios o de algo más allá, me habitaba a mí. Eso fue lo que experimenté en ese retiro, pero fue muy, muy fuerte. Yo te lo digo ahora, 2 o 3 palabritas, pero fue una experiencia que hasta el día de hoy me sigue interpelando, me sigue transformando. Cambió mi modo de ver la realidad totalmente. Yo sentí que estaba habitado verdaderamente por Dios, lo podía sentir en el cuerpo, lo podía experimentar en mis sentimientos, en mis emociones. Y bueno, cuando volví de ese encuentro, de ese retiro, que era un retiro cristiano, católico, bueno, mi experiencia muy vinculada en ese tiempo y hoy también, relacionada con Jesús, como mi maestro, como yo sentía. Hay una parte de San Pablo que dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí, como esa experiencia mística. Bueno, eso yo lo que sentí, como que Dios, Jesús, estaba vivo dentro mío y que de alguna manera yo estaba profundamente vinculado con Dios, con el Cristo que me habita, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo que volví, veía los árboles, el cielo, todo, me parecía todo nuevo, todo como que había vuelto a nacer, un gran despertar, una paz muy profunda y un deseo enorme de entender lo que me había pasado, ¿sí? Entonces ahí donde empiezo a leer la Biblia, a interiorizarme más en el mundo de la vida de Jesús. Empiezo a leer autores, santos, no sé, místicos, filósofos, no solo relacionado con lo religioso, sino con la búsqueda profunda. Y en esa búsqueda me encuentro además con Jesús, con otros 2 personajes que para mí los 3 son mis grandes maestros y guías. El segundo es San Francisco de Asís, un santo católico, digamos, pero bueno, que tiene una apertura y una apertura interreligiosa que se conoce en todo el mundo y en todo ámbito, incluso que no sea religioso. Por leer, por ver cosas, bueno, ahí no había internet como hoy, o sea, tenía que rebuscártela, viste, que yo con artículo, y bueno, y ahí descubro la vida de San Francisco de Asís, me fascinó, me sentí profundamente identificado. Yo de algún modo sentí que él había vivido lo mismo que estaba viviendo yo. Y después al mismo tiempo un amigo que estaba también estudiando filosofía, no sé qué estaba haciendo ese flaco que no lo vi nunca más, me alcanza un libro del Buda, del budismo, de la historia de Buda, de Siddhartha. Me lo devoro y ahí fue como que esos 3 personajes marcaron toda mi línea hasta el día de hoy, ¿no? Jesús, San Francisco y Buda. Incluso en el tema del diálogo interreligioso, a mí siempre me gustó el Oriente, el diálogo con el budismo, con otras religiones, con el Islam, con el hinduismo. Eso lo tuve como de entrada en mi búsqueda. Nunca fue una entrada, una experiencia de dogmatismo, o de, bueno, yo soy católico y no, al contrario, fue una experiencia del misterio que me desbordó tanto que, bueno, yo encontré mi parte, si querés, cristiana, pero también esa experiencia que a mí me había pasado veía que estaba reflejada en un montón de otras creencias, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí es que empiezo mi discernimiento con los frailes franciscanos ahí en San Lorenzo, en Santa Fe. Y bueno, me fascina la vida de fraile, me hice fraile franciscano durante muchísimos años. Estuve viviendo en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, estuve un tiempo haciendo una experiencia en la Amazona peruana, en Impenetrable chaqueño, después estuve un tiempo en Italia, después en España, bueno, en un montón de lados, haciendo mi formación como fraile franciscano. Estudié en la universidad con los jesuitas, en la UCA, bueno, tuve muchísimos recorridos también académicos.
Me ordené sacerdote, eso ya fue hace varios años ya, yo creo que tenía 33, ahora tengo 40. Experimenté toda esa vida y después de un tiempo me di cuenta que no era más por ahí y que mi búsqueda exigía otros espacios, abrirme a otros lugares. Y ahí fue que decido salir, dejar de ser fraile, dejar de ser sacerdote, pero no porque me quería dedicar, no sé, a la joda, que capaz que hubiese estado bien también, sino que porque quería seguir ampliando mi búsqueda y mi modo de llegar a las personas desde otro lugar. Y bueno, básicamente en eso estamos. Bueno, eso, también estudié mucho, me gusta mucho la formación, me gusta mucho estudiar, me gusta lo académico, pero siempre y cuando esté como relacionado con la vida y con espacios que tengan que ver con ayudar a otros, digamos, ¿sí? ¿Y pudiste encontrar algo de lo que buscabas? Algo. Bueno, sí, bueno, eso. Algo encontré. Bueno, a ver, para mí la experiencia esta de cuando Eduardo Galeano define lo que es una utopía, él dice, bueno, la utopía es aquello que uno ve como en el horizonte y avanza 10 pasos y la utopía se corre 10 pasos. Y vuelve a avanzar 10 pasos y la utopía se corre 10 pasos más. Entonces a él le preguntaba, entonces ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la utopía o el deseo o la búsqueda? Y él dice, bueno, justamente para eso, para estar en constante movimiento. Yo siento que a mí el buscar todo esto me pone en un movimiento constante. Yo nunca me estanco en ningún lugar. O sea, tengo una itinerancia interior y existencial, espiritual muy profunda. Siempre profundizo mucho en algo, pero después también me abro a lo que, o sea, pensando que lo que está delante o dentro mío es un misterio inabarcable, nunca puedo llegar a decir, bueno, ya está, se terminó la búsqueda y esto es lo mejor que hay. No, siempre hay espacio y posibilidad para seguir creciendo, aprendiendo, desarrollándose, porque la experiencia mía fue eso, una experiencia de un infinito que me habita. En este límite me habita la infinitud. Bueno, y eso está en la realidad. Entonces, algo encontré en esa búsqueda. Y en ese algo te puedo decir, yo encontré personas, maestros, referencias, encontré lugares que a mí me hablan de ese misterio, de esa experiencia, que calman mi sed interior muy profunda. Y encontré también algunas herramientas, algunos métodos, por ejemplo, por decir alguno, ¿no? La meditación o la contemplación, la vida contemplativa es para mí algo que me ayuda muchísimo a calmar esa sed y esa ansia de búsqueda profunda. Encontré autores y un método de estudio, si querés, que eso me facilitó, me ayudó mucho para orientar la búsqueda. Encontré también una terapia, o sea, el acompañamiento, yo hacer para mí mismo un acompañamiento terapéutico o espiritual me ayuda mucho a seguir como diciendo, bueno, esto sí y esto no, o sea, qué cosas, por dónde no ir y por dónde sí ir. También la parte deportiva, a mí me gusta mucho el deporte, me hace mucho bien el estar en contacto con el cuerpo, el caminar, tener cada tanto alguna experiencia un poco de aventura fuerte que me ponga un poco al límite. Bueno, yo soy escalador, me gusta escalar, pero también me gusta hacer senderismo, me gusta la isla, me gusta situaciones que también me lleven un poco al límite para también sacarme un poco de la comodidad a veces en la que caigo o caemos. Encontré un deseo muy grande de poder comunicar, digamos, ¿no? Esto me encontré con eso, o sea, un fuego muy grande que yo siento que llevo adentro y que necesita ser expresado, comunicado, puesto en palabras a través de distintos medios, de como sea. Bueno, todas esas cosas son las que pude encontrar. Ahora, vos me decís, a nivel de búsqueda interna, siento que, no sé, que no recorrí ni el 1%. Y eso que ya pasaron más de 20 años en esta búsqueda. Es como que sigo en cero, de alguna manera. ¿Y vos sentís que eso ayuda a alguien? ¿Sirve para alguien? ¿O para algo? Bueno, en primera instancia me sirve a mí. Acá voy a ser capaz que voy a sonar un poco egoísta, pero yo siento que si yo no pongo en movimiento esa búsqueda, no puedo vivir como en plenitud. Y si yo siento que no soy testimonio de la plenitud en la que yo vivo,
no puedo ayudar a nadie. Eso por un lado. O sea, es como mi propio testimonio, me parece que es lo más importante, lo que yo siento que tengo que cuidar. Porque también yo estoy, como todo el mundo, Claro. tentado a dispersarme, a acomodarme. Pero bueno, por otro lado, creo que claramente sí sirve, hoy te lo digo con total certeza, el ayudar a otros o animar a otros a que puedan buscar en profundidad. Me parece que hoy en día, en el mundo en el que vivimos de tanto ajetreo, de tanto estrés, de tanta superficialidad, decir que quizás la búsqueda profunda de lo trascendente, de lo espiritual, es la base de la sanación y una vida saludable, me parece que es súper importante y aporta mucho a la cultura y al hombre o a la mujer concreta de hoy en día, ¿no? Creo que en ese sentido sí sirve muchísimo, es algo que pueda ayudar y que estoy como disponible para poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Y poder mostrarlo y demostrarlo las veces que sea necesario. Como que esa es mi misión, te diría. Y entonces, ¿quién es Franco Caramuto? Bueno, volvemos como un poco al principio. Un buscador que encontró ciertas cosas que necesita ponerlas en palabras y comunicarlas para el bienestar y el acompañamiento de otros y otras. Esa podría ser una buena definición final después de todo lo que estuvimos hablando, digamos. O sea, como alguien que se animó a buscar, que encontró algunas cosas y que desea poder poner todas esas herramientas para la ayuda de otros que inicien esa búsqueda o que, a ver, que también pasa esto. En el camino de la búsqueda uno, y a mí me ha pasado también, uno se puede perder. Entonces, cuando vos estás perdido en la búsqueda, no sabes para dónde ir y sabes que más o menos está esto, está aquello, hay un montón de cosas, muchas veces me ha pasado que yo me encontré un poco solo. Entonces, no quisiera que eso lo vivan los demás. No quisiera que alguien cuando está buscando cosas profundas de esta índole diga, bueno, no tengo a quién recurrir. Bueno, yo estaría como para poder ayudar y en la medida de lo posible, porque también tengo mis límites, Claro. obviamente, ¿no? Pero me gustaría ser esa persona, esa figura, y despertar a otros y ayudar a otros a que puedan encontrarse con eso, que me encontré yo y con cosas que cada uno se encuentra, ¿no? No quiere decir que este camino que yo inicié es el mejor, el único. O sea, yo lo que diría es, necesitamos reorientar en nuestra búsqueda, necesitamos reorientarnos, conectar con el deseo profundo y saber para dónde seguir, para dónde continuar eso, ¿no? Porque claramente muchas de las cosas que vivimos en la actualidad o las ofertas que tenemos no han saciado profundamente nuestra sed. Fueron cosas como muy superficiales o son cosas muy superficiales que se nos venden incluso desde el ámbito espiritual. A veces vos abrís las redes y te encontrás con espiritualidades o caminos filosóficos, pseudo caminos súper incluso dañinos, que no son profundos, que te venden una imagen del si vos haces esto te va a transformar en un super saiyajin en, no sé, en 24 horas, y no, es todo un proceso muy lento. Pero bueno, para eso estamos. Así que bienvenidas sean tus preguntas. Esto es Diálogos con Franco Caramuto. Muchas Gracias, Franco. Gracias. Gracias.